Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Continuamos desde el Museo del Risco. En esta ocasión pues tenemos de fondo esta maravillosa fuente que pues nos invita a pasar a conocer este museo, pero además pues con un Catrín de fondo. Y quiero saludar como cada semana a Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Magalito. También muy bien y muy contenta porque Beca Duncan continúa con nosotros para ahora conversar acerca justamente de la historia de las Catrinas. Bienvenida, Beca. Muchas gracias, Magali. Muy feliz de estar aquí. Y bien, Felipe, Beca, a quienes nos están viendo desde sus casas, les invito a que veamos esta cápsula que hemos preparado para ustedes acerca de José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada fue un grabador, ilustrador y caricaturista mexicano cuya obra es fundamental para entender el arte y la cultura popular de finales del siglo XIX y principios del XX. Oriundo de Aguascalientes, trabajó para diversas editoriales de la prensa popular de la época. Posada se especializó en la gráfica de nota roja, política y social, ilustrando desde desastres naturales y crímenes hasta críticas a la dictadura de Porfirio Díaz. Su técnica predilecta era el grabado en metal y más tarde el grabado en plomo. Su legado más famoso son las calaveras garbanceras, que satirizaban a la sociedad, especialmente a quienes renegaban de sus orígenes indígenas para imitar la moda europea. La calavera es el antecedente de la Catrina, que hoy es un icono central del Día de Muertos. A pesar de morir en la pobreza, su trabajo fue redescubierto y valorado por muralistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco. Bien, regresamos. Como pudieron apreciar en esta cápsula, justamente vamos a hablar de los orígenes, de la historia de este personaje de nuestra cultura popular que obviamente se acerca a octubre, noviembre y pues está en todos lados y con colores maravillosos, con representaciones también muy diversas en la figura de la Catrina. Y en ese sentido, Beca, me gustaría que iniciáramos esta conversación justamente sobre los orígenes, que obviamente tiene que ver también con esta relación cultural e histórica tradicional que tenemos con la muerte. Platícanos un poco dónde podemos identificar el origen de la Catrina. Digo, el referente puede ser Posada, pero pensar si hay algo antes de Posada para imaginar de dónde viene el tema de la Catrina y la relación que tenemos las y los mexicanos con la muerte. Claro, bueno, pues yo me siento un poco mal de tener que ser la persona que les viene a decir que Posada no inventó la Catrina, ¿no? Muy bien. Pero esto, pues bueno, tiene que ver con, sobre todo, un ilustrador y caricaturista que antecede a Posada en la imprenta donde Posada se hace famoso, que es la de Vanegas Arroyo. Antonio Vanegas Arroyo, pues bueno, es este impresor que hace las famosas hojas volantes, donde se publica por primera vez este personaje que hoy llamamos Catrina, pero que originalmente se llamó la calavera garbancera, ¿no? Y el antecedente inmediato es otro ilustrador de esta imprenta, que es Manuel Manila. Es en realidad él que introduce la figura de la calaca por primera vez a estas hojas volantes, que lo mismo hablaban un día de un crimen, por ejemplo, que de un espanto. Vamos a encontrar muchas veces estos títulos que son maravillosos, ¿no? Que dicen espantosísima aparición, horribilísimo crimen. Eran un poco como la nota roja de su momento.
Y pues también tradiciones populares de pronto aparecen ahí en estas hojas volantes y publicaciones que circulaban en las calles de manera popular, ¿no? Manuel Manila los introduce por primera vez como las calaveritas de amor, ¿no? Un tema que tenía que ver con este género literario de la calaverita, que ahorita entramos también un poquito en eso, que está muy relacionado al personaje de la Catrina, ¿no? Entonces, bueno, las calacas, digamos, ya circulaban en impresos cuando Posadas incorpora al equipo de Vanegas Arroyo, pero sin duda va a ser él quien le va a dar pues esta notoriedad al personaje de la calavera, y no va a ser la única calavera que hace, ¿no? La más famosa es la que hoy conocemos como Catrina, pero en este sentido también de la caricatura política hay mucho que decir de Posada, porque él convierte calavera a todo el mundo, ¿no? Claro. Y como le toca también la revolución, vamos a encontrar calaveras revolucionarias, vamos a encontrar ahí a Carranza, a Madero, todos ellos también representados como calavera. Pero efectivamente hay antecedentes todavía más atrás. Y ahí es muy importante que hablemos de un género que es un género tanto literario como artístico, que es el de las danzas macabras. Las danzas macabras surgen a fines de la Edad Media como representaciones que también vamos a encontrar referidas como el triunfo de la muerte, porque lo que nos representan es precisamente eso, es el triunfo de la muerte sobre la vida. La muerte va a aparecer llevándose a los vivos literalmente al baile, como decimos aquí en México, porque aparecen calaveras con coronas, con instrumentos musicales, aparecen bailando en la mayoría de los casos, por eso danzas macabras, y llevándose consigo a los seres humanos hacia su muerte, hacia el más allá. Y el origen de esta iconografía, insisto también de los versos, porque está la poesía, y ese es el origen también de la calaverita literaria, ¿no? Comparten el mismo origen tanto Catrina como calaverita. Tiene que ver con pues una sociedad que se enfrenta a la muerte con una cotidianidad que hoy nos parece muy lejana, ¿no? Y sobre todo con algo que sí sentimos cercano, que es las epidemias. A raíz de la peste bubónica, y tener esa presencia de la muerte tan cerca, es que entonces aparecen este tipo de representaciones donde sobre todo lo que nos dicen es la muerte se lleva a todos, ricos y pobres por igual, es el destino inescapable del ser humano. Beca, ¿cómo sobrevive este personaje que vuelve parte de la cultura popular, que arraiga, que como bien nos has explicado, pues sus orígenes se remontan hasta mediados del siglo XIX y los años finales del Porfiriato, que sobrevive en la Revolución Mexicana, y que después de la Revolución pues tenemos el fenómeno del muralismo? Hay un arte popular que se expresa de manera vigorosa, creativa, sobre todo en los frescos de los muralistas mexicanos en el periodo de los años 20. Y hay un rescate de uno de los más importantes muralistas, que es Diego Rivera, en su famoso fresco del sueño dominical en la Alameda, ¿no? En un hotel del centro de la Ciudad de México. Y ahí la Catrina es un personaje central, ¿no? ¿Cómo en estos años, en este tránsito al México posrevolucionario, estas tradiciones que vienen de tan atrás persisten y cómo se van transformando? ¿Qué es lo que tú percibes en estas décadas de la construcción de la identidad nacional en el México posrevolucionario? Sí, yo ahí, bueno, creo que partiría también yéndonos un poco más atrás, ¿no? Yo les decía que la figura de la calavera, y sobre todo la calavera con este sentido del humor, ya está presente en la Europa medieval y nos llega esa iconografía, desde luego con la conquista y en la época de la colonia, va a continuar apareciendo la calavera como una parte importante de la iconografía religiosa, ya un poco más en otro sentido, en lo que se llama como vanitas en el arte, ¿no? Que son estas imágenes donde se nos cuestiona si nuestro camino va a ser las vanidades del mundo terrenal o ya los temas que nos acercan más a la espiritualidad, ¿no? Es como la disyuntiva a la que se enfrenta el ser humano y la idea de que tras la muerte no te vas a llevar ninguna de tus riquezas contigo, ¿no? Entonces, la imagen de la calavera está presente en la iconografía del arte mexicano a lo largo de toda la colonia.
Y ahí también creo que hay algo que decir de la manera en la que el mexicano se identifica con esa iconografía, también a raíz de una iconografía propia que proviene del México prehispánico, donde también la figura de la calavera está presente, ¿no? Podemos remitirnos a deidades como Mictlantecutli, podemos remitirnos a los zompantlis, hay un múltiple universo de imágenes donde la calavera está presente y lo vemos en el Museo de Antropología, ¿no? Simplemente al recorrer una sala podemos ver múltiples representaciones de esto. Entonces, ahí como que hay una imagen con la que el mexicano se identifica desde tiempo muy atrás, ¿no? Y lo que sí sucede con la revolución, que quizás sería ese punto de inflexión, es un rescate del arte popular. Y entonces ahí creo que es donde todo esto se combina, ¿no? Porque el arte popular está en el arte sacro, está en el arte prehispánico, está en la artesanía, ¿no? Es decir, todas estas expresiones del arte que produce el propio pueblo. Y ahí está también el rescate de Posada. Posada y la Catrina como representación de un arte que se hace para el pueblo, porque circula en la calle, porque no es un arte que se hace para los museos y las galerías, sino que se hace para estas hojas volantes que la gente convive con ellas en su vida cotidiana, y ese es el rescate que hace Diego Rivera, y bueno, la aparición en el mural es pues finalmente la primera vez que vamos a ver a la Catrina ya más representada en el sentido que hoy la conocemos. Y Beca, pensando pues esta trayectoria que nos has reconstruido un poco, porque hay mucho que decir probablemente de cada una de estas etapas que tú nos has logrado esbozar en tus dos intervenciones, pero digamos, por un lado tenemos a esta Catrina o a la calavera que deriva de un personaje anterior a Posada, después viene Posada, tiene todo este carácter también de corte político, ¿no? Por la caricatura política de la cual ya mencionabas, y al mismo tiempo, bueno, viene todo este rescate del arte popular que mencionabas, pero ¿en qué momento en esta historia de la Catrina justamente se vuelve en una figura realmente popular, es decir, que sale del mural, que la podemos ver en diferentes espacios, en diferentes formatos? ¿En dónde encuentras tú? ¿Es el cine? ¿Es qué? ¿No? Sí, bueno, Diego Rivera sin duda es un parteaguas, Sí. ¿no? Entonces, como les decía, este mural es la primera vez donde la Catrina aparece realmente relacionada a un tema de la muerte, porque la calavera como símbolo en Posada tiene más que ver con lo político, ¿no? La calavera garbancera es una manera de burlarse de lo que hoy diríamos como los nuevos ricos porfirianos. Es la calavera garbancera porque hizo su dinero con puestos de garbanzo a granel en mercados populares, en tianguis. Pero ahora se viste con su Claro. boa de plumas, Porque con su lo logró. sombrero, porque aspiró y avanzó socialmente, ¿no? Entonces es una burla de eso, de la persona que se olvida de sus orígenes. ¿No? Eso es un poco lo que nos quiere decir Posada. Pero Diego Rivera lo utiliza ya como símbolo de la muerte, porque si se fijan, a un lado aparece Frida Kahlo con el yin yang, ¿no? El principio y el fin, y la Catrina le agarra la mano a un Diego niño. Sí. Entonces ahí ya vemos esta connotación de la calavera, la Catrina, perdón, como algo que tiene que ver con la muerte. Y lo que sí vamos a encontrar es que en ese movimiento revolucionario que se está volteando a ver hacia los orígenes de la cultura mexicana, se va a encontrar entonces en la figura de la muerte como un símbolo que representa nuestras culturas y tradiciones. Y también hay que decir que en el marco de un proyecto político que también está buscando una identidad nacional, el arte se vuelve muy importante. Beca, Felipe, vamos a hacer una pequeñita pausa porque vamos a ir a un corte y regresamos. La figura de la Catrina fue creada a principios del siglo XX por el grabador mexicano José Guadalupe Posada. Originalmente fue una caricatura satírica conocida como La Calavera Garbancera, para criticar a las mujeres que, a pesar de sus orígenes humildes, renegaban de sus raíces. La calavera, vestida solo con un elegante sombrero francés, simbolizaba que la riqueza y la moda no evitan la muerte.
La figura fue bautizada formalmente como La Catrina por el muralista Diego Rivera al incluirla en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central en 1947, vistiéndola por primera vez con un traje formal de la aristocracia. En el presente, la Catrina ha trascendido su propósito satírico y se ha consolidado como el símbolo cultural mexicano por excelencia de la muerte. Es la imagen central del Día de Muertos a nivel global y es replicada anualmente en altares, desfiles y maquillaje artístico, celebrando la relación irreverente y festiva del mexicano con la muerte. Estamos de regreso, amigas y amigos, después de ver esta cápsula acerca de las Catrinas, esta conversación tan amena que estamos teniendo Magali y yo con Beca Duncan. Beca, así como nos hablaste hace un momento del parteaguas que significó el mural de Diego Rivera, en los años recientes también ha habido otro parteaguas. Desde luego, la Catrina ha formado parte de varias películas del cine nacional, en donde se ha recuperado este elemento de cultura popular tan significativo. Pero hay un vuelco también en los últimos años a partir de dos películas extranjeras mundialmente famosas, ¿no? La de James Bond, de Spectre, y Coco, de Disney. Y a partir de esta difusión de lo mexicano asociado a la figura de la Catrina y de la muerte, pues ha habido un auge en la comercialización, en la venta, en el turismo y en la realización de grandes desfiles que se hacen para estas fechas, que son de los más vistosos, de los más bonitos, de los más festivos, ¿no? Platícanos un poquito de cómo ves tú esto que ha ocurrido. Sí. Fíjate que eso es bien interesante porque creo que precisamente, a ver, lo que decíamos que sucede con Diego Rivera es que la Catrina se vuelve un símbolo de la muerte y del Día de Muertos. Y en ese momento histórico, sobre todo con Lázaro Cárdenas, lo que vamos a encontrar es un posicionamiento del Día de Muertos como una festividad meramente mexicana, como una festividad que representa la mexicanidad. Y a partir de ahí creo que eso se vuelve también un fenómeno global donde relacionamos lo mexicano con la muerte y con el humor en torno a la muerte y con el Día de Muertos y todo lo que el personaje de la Catrina de alguna manera ahora representa. Y eso tiene que ver con un proyecto político que por un lado continúa como con esta tendencia del liberalismo del siglo XIX, donde se están buscando festividades laicas, ¿no? Y esto es algo que ha estudiado mucho la historiadora Elisa Malvido, de cómo es en ese momento en particular de la historia, vinculada a la educación socialista, a muchos temas que tienen que ver con el cardenismo, de encontrar en el nacionalismo, en el espíritu del nacionalismo revolucionario, una fiesta que no tenga una connotación religiosa, católica, aunque el Día de Muertos desde luego que lo tiene porque viene de todos los santos y fieles difuntos y esto, pero hay una idea de que si nos vamos por el lado de la Catrina, la calaverita, estos símbolos, el cempasúchil, entonces se vincula al México prehispánico. Entonces se empieza a construir la idea de que el Día de Muertos es una tradición que tiene que ver con el culto a la muerte prehispánico, que no pasa por el prisma europeo colonizador, ¿no? Y que ha permanecido como una fiesta eminentemente de los pueblos originarios. Entonces también en el marco del indigenismo de ese momento, los años 30 y 40, se vuelve muy importante. Entonces lo que empieza a suceder a lo largo del siglo XX desde ese momento es que el Día de Muertos es igual a lo mexicano, ¿no? Entonces esto nos explica por qué comienza a aparecer también en productos culturales extranjeros, cuando también la mirada extranjera se pone en México. Entonces, vamos a encontrar otros casos. En el cine, por ejemplo, yo lo que veo como el primer antecedente de esto es Que Viva México, de Sergei Eisenstein. Ahí aparece el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? O está Debajo del Volcán, de Malcolm Lowry, esta famosísima novela que también se convierte en una película, ¿no? Donde también está el Día de Muertos. Macario, ¿no? Ahí aparece el Día de Muertos nuevamente. Entonces, se vuelve el Día de Muertos, de nuevo, como un sinónimo de lo mexicano. Lo que sucede quizá ahora es más como una hipercomercialización de eso, ¿no? Es lo que tal vez vemos con James Bond y con Coco. Y lo que ha generado ahora es que
curiosamente ahora sucede al revés. Lo que veíamos antes es que el Día de Muertos aparece representado en estos productos de cultura popular, y ahora la cultura popular nos devuelve cómo se tiene que representar el Día de Muertos, ¿no? Entonces ahora ves a los niños pidiendo calaverita, vestidos no como la Catrina de Posada, pero como la versión de Coco, ¿no? O tenemos el desfile de Catrinas en la ciudad, no como una procesión funeraria, como se hubiera dado, que las había en el México colonial, sino como nos la presenta James Bond, ¿no? Entonces ahora parece que el proceso es un poco a la inversa, que eso es creo que lo más interesante. Pero en realidad lo que vemos es sí, una mayor circulación de algo que en realidad inició en los años 30. Y Beca, justamente pensando en esta como relación entre capitalismo, consumo, ¿no? Que al final de cuentas es lo que vemos, ¿no? En la presencia, quizá a veces hasta abrumadora, ¿no? Para algunos y algunas, de la Catrina, de todo lo que está relacionado con el Día de Muertos. Pero yo me acuerdo mucho cuando era niña, estamos hablando de los finales de los 90s, ¿no? 2000, esta como resistencia de las personas mayores, es que ahora todo es Halloween, ¿no? Y entonces es muy interesante lo que estamos viendo justamente en estos días, en donde hay una connivencia entre el Halloween, que es de procedencia cultural estadounidense, y el Día de Muertos. Es decir, ¿cómo se da esta tensión a nivel cultural, y no vaya a decir de consumo? ¿Y tú cómo lo ves como historiadora, pero también como alguien que te interesa la parte como cultural actual? Fíjate que eso es fascinante, porque lo que creo que está pasando más y más es una como reivindicación de la tradición mexicana, ¿no? Donde comienza a haber mucho, esto justo que dices, es que el Halloween es extranjero y entonces lo que hay que celebrar es el Día de Muertos, ¿no? Eso creo que definitivamente está presente. Creo que también sucede lo que muchas veces pasa, ¿no? Que a veces cuando una mirada extranjera nos dice esto que es suyo vale la pena, que es Coco, James Bond, ¿no? De nuevo, es algo interesante, entonces ya nos sentimos orgullosos, ¿no? Eso sucede mucho en la historia de México, nos podemos remontar hasta el siglo XIX en estos casos, ¿no? Entonces, creo que hay un tema ahí de un orgullo nacional, que hace eco mucho del nacionalismo revolucionario en esto. Y creo que también es importante decir que lo que estamos viendo también es una política pública en torno al Día de Muertos, que creo que es la que también está impulsando el que la sociedad mexicana haga frente al Halloween, ¿no? Porque de pronto ahora todo municipio, todo estado tiene ya dentro de su proyecto cultural, turístico, el Día de Muertos, ¿no? Tú puedes mapear cualquier estado de la República, hay un festival, hay una feria, algunos sí se remontan a tradiciones antiquísimas, otros se inventaron hace 3 días, pero está. Cada ciudad, cada municipio de este país tiene algún tipo de actividad que ya viene desde el gobierno de su localidad. Beca, y en una mirada panorámica, tú como historiadora y divulgadora de la historia, que eres muy, muy destacada, ¿qué rescatarías tú de esta tradición de tan larga duración que se remonta a las ceremonias funerarias prehispánicas, al Mictlantecutli, al Zompantli, a esto que nos has platicado aquí, y esta evolución durante la colonia, el 19, la revolución, la posrevolución, hasta las décadas recientes? Digamos, en esta mirada de más de 500 años, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué rescatas? Híjole, eso es bien interesante, porque, bueno, yo llevo ya varios años investigando el Día de Muertos, y lo que es muy interesante es ver cómo, digo, citando a Brodel, sí hay procesos de larga duración, ¿no? Es decir, a veces sentimos que todo empezó hace muy poquito tiempo, que estamos descubriendo todo, y es fascinante ver cómo efectivamente no podemos decir que el Día de Muertos es prehispánico. Es algo, me parece, mucho más medieval a veces de lo que queremos pensar, ¿no? Nos llega de ese imaginario medieval que viene con la conquista, pero la manera en la que todo se ha conjugado hasta nuestra época nos habla de todas las distintas raíces que hay de la cultura mexicana. Sí, todo eso que se ha combinado, se ha mezclado, se ha fusionado a lo largo del tiempo con reminiscencias antiguas, con invenciones recientes como el desfile de Catrinas, pero sí creo que en el Día de Muertos podemos encontrar un hilo conductor que
que nos habla muy profundamente de lo que es finalmente la cultura mexicana y de todos los orígenes que la conforman, porque hay lugares donde vemos tradiciones africanas, ¿no? Si nos vamos a la costa de Guerrero, de Oaxaca, por ejemplo, el Día de Muertos se combina con tradiciones africanas, es decir, hay orígenes árabes. Si yo les dijera, pues las calabritas de azúcar vienen del alfeñique, que es árabe de origen. Entonces, realmente creo que el Día de Muertos tiene mucho que decirnos de cómo somos, y a mí no me espantan los cambios, que creo que a veces es lo que sucede, ¿no? Queremos ser muy puristas en decir, es que siempre se ha hecho de esta manera. La cultura es dinámica, va cambiando con las sociedades, y si nos queremos inventar un desfile porque vino una película de James Bond, pues ya lo dijo Eric Hobsbawm, las tradiciones también se inventan, ¿no? Entonces yo creo que hay que abrazar el Día de Muertos en todas sus formas y saber que se va a ir transformando y va a ir cambiando, pero siempre va a haber algo ahí del origen de lo que somos como cultura. Y Beca, como para ir cerrando esta conversación, y tú que además eres una gran divulgadora de la historia de la Ciudad de México, pues algunas recomendaciones de lo que tú has visto en el Día de Muertos o todas estas como días que la gente anda buscando espacios para ver, ¿no? Buscar, comprar justamente sus calaveritas. Claro. ¿Alguna recomendación que tú digas, en este lugar se pone muy bueno el Día de Muertos? Miren, yo tengo que decirles que uno de mis favoritos es el Museo Nahuacalli. Su festival de Día de Muertos es maravilloso porque siempre hacen una ofrenda increíble y tienen un festival dedicado al pan de muerto y al chocolate, donde hay productores de chocolate de todo el país. Entonces, ese es un festival que no se pueden perder. Me gusta la Feria del Alfeñique de Toluca. No es Ciudad de México, pero Toluca tiene alrededor de 150 años siendo un centro de producción de calaveritas y de alfeñique, también de la tradición que viene del pueblo tomí, que hacen borreguitos, hacen gallinitas. Es bellísimo el alfeñique que hacen en Toluca y esa feria dura todo el mes. Es 1 hora de camino, es una gran recomendación. Está Mixquic, desde luego, como los lugares que tienen más arraigo y tradición en el Día de Muertos, pero yo siempre soy de la idea de que si vamos a ir a los panteones, hagámoslo con respeto, claro, ¿no? La gente está ahí honrando a sus muertos y no seamos turistas voraces en esos contextos, ¿no? Esas son algunas de las recomendaciones. Muchísimas gracias, Beca. Gracias por llevarnos a esta historia de la Catrina, de la relación que tenemos como sociedad con el Día de Muertos y todas estas celebraciones. Y hablando de lugares, déjenme decirles que aquí en el Museo del Risco, hasta el 16 de noviembre, justamente va a haber una exposición de ofrendas, ¿no? Entonces, también aquí es otra opción. Toda la zona de San Ángel también se pone muy linda. Entonces, vengan al Museo del Risco si tienen la oportunidad para conocer toda la exposición de ofrendas que tiene para nosotras y nosotros. Y bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles de nueva cuenta a Beca Duca. Gracias, Felipe. Nos vemos pues la próxima semana. Así es. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Perspectivas Históricas.